Así que ese es un golpe blanco, pero ya está aquí Abraham Mendieta, que también nos va a platicar de otro punto bien importante, los comunicadores de extrema derecha del extranjero, y tenemos el caso de Javier Negre, que es un tipo verdaderamente nefasto de extrema derecha. Y yo, déjenme darle la bienvenida a Abraham Mendieta. No está Vicente Serrano, está enfermo, pero estoy yo y te doy un saludo y la bienvenida. De veras, sé que en el chat la gente ya te estaba esperando, Abraham. Buenos días todavía. Buenos días, le mando a Vicente mis mejores deseos para que se recupere de esa cruda monumental. Vicente, ni yo sabía que andabas de crudo. Hubieras o debiste habernos invitado. Solo lo difama Abraham, porque no puede defenderse. Seguramente nos está escuchando, Abraham. Sé que ahora mismo está con el médico, está en el consultorio ahí en el médico. La madre por WhatsApp. Pero qué bueno que llegaste. Abraham, estaba platicándoles del lo que es un golpe blando, un golpe rosa, porque nos los preguntaban en el chat. Y a propósito de eso, les decía, pues va a estar Abraham Mendieta, porque también la prensa extranjera, los medios de ultraderecha o ultrareaccionarios juegan un papel preponderante, personajes como Javier Negre, Abraham. Hay que entender de dónde viene y cuándo se hace conocido esta persona. O sea, Javier Negre fue el principal intoxicador de la opinión pública española durante la pandemia. En tiempo de pandemia, el tipo se hizo famoso a través de un canal bastante baratito que se llamaba Alerta Televisión, que era básicamente un medio de desinformación de extrema derecha, estaban en contra de las vacunas, se quejaban de las medidas sanitarias del gobierno, o sea, desinformación anticientífica de extrema derecha con el objetivo de romper el orden social, el equilibrio social y generar una revuelta contra el gobierno de España, que en ese entonces y también hoy estaba encabezado por Pedro Sánchez, por el Partido Socialista. Fíjense que a partir de la pandemia este personaje queda muy desacreditado, ¿no? Y todos los comunicadores que estaban en su entorno, y decide hacer las Américas. El tipo se va de España, ya prácticamente no vuelve a hacer intoxicación en España, con su reputación completamente destruida, si es que algún día tuvo, y se va a Argentina. Lo rescata Javier Milei y lo rescata otro tipo muy siniestro que se llama Fernando Cermedo, que es el director y fundador de una cosa horrorosa llamada La Derecha Diario, un medio de desinformación argentino financiado, muy bien financiado, por el gobierno de Javier Milei, uno de los principales, otra vez, difusores de mentiras en toda América Latina y en toda la región. En ese momento que Milei rescata a Negre y comienza a hacer campaña de desinformación y mentira. No es la primera vez que este tipo fracasa en sus intentos. Cuando fue la elección uruguaya, fue en... la primera vuelta fue finales de octubre, principios de noviembre del año pasado. En Uruguay, Javier Negre se va a Montevideo, hace un trabajo nefasto en un país, además muy tranquilo como es Uruguay, donde sus métodos de confrontación violenta no funcionan. Monta La Derecha Diario Uruguay, no lo sigue nadie, no los pela nadie, y pierden la elección uruguaya, el candidato de derecha al que estaba apoyando en ese momento. Entonces a Negre lo sacan de Uruguay, ya no tiene ningún sentido estar operando ahí, fracasó, cobró muchos millones, se los llevó en su bolsillito y sale de Uruguay. Y nuevamente lo vuelve a rescatar Milei en Argentina para las elecciones y para el entorno comunicativo que viene. No es casualidad que desde hace unos meses este personaje ha rondado las órbitas de México, un país que claramente no entiende. No pasa nada con que una persona no haya nacido en este país. Lo que sí tienes es que vivir este país y entenderlo, y entender cómo funciona la política, y entender cómo se toman decisiones, y entender cómo piensa este pueblo que es tan ajeno a Javier Negre. Y desde hace unos meses está pululando por aquí, pero no funciona muy bien. Hace poquito, hace como semana y media, tuvo una conferencia en una de las fundaciones de Salinas Pliego y apenas fueron 35 personas a verlo. Pero bueno, Salinas Pliego le está metiendo mucha lana y han montado la franquicia de lo que es La Derecha Diario aquí en México.
el señor Fernando Cerimedo cede el nombre a cambio de mucho dinero. El señor Javier Negre opera esta asquerosa línea comunicativa de insultos, de ataques, de denostaciones, pero tan es evidente que no entienden el país que el día de la manifestación, el 15 de noviembre, la policía de Jalisco reprime a los manifestantes, hay 44 detenidos y la derecha diario saca una noticia de que brutal represión en Jalisco de Claudia Sheinbaum, ¿no? Cuando en Jalisco quien mandaba a la policía pues era el gobernador de Movimiento Ciudadano, ¿no? No entienden el país, no conocen el país, simplemente se dedican a intentar prenderle fuego a todo. Hay cosas que le funcionan, cosas que no, pero definitivamente lo que vimos este 15 de noviembre no fue un golpe maestro, dejaron mucho cabo suelto. Apenas ayer en la noche nos veníamos enterando de que este vocerillo autodenominado de la generación Z, el tal Edson Andrade, cobra nada más y nada menos que el equivalente a 50 becas de jóvenes construyendo el futuro, 2 millones de pesos anuales, cuando la verdad es que el tipo, pues, ni su currículum, ni su experiencia, ni pues da para este tipo de cosas. Justifican su pago diciendo que es el que lleva las redes sociales del PAN en Ciudad de México. Lo primero, no conozco ningún community manager que cobre 200,000 pesos al mes. Lo segundo, lo está estafando, porque las redes del PAN en la Ciudad de México son una absoluta vergüenza, no tiene ningún tipo de relevancia pública las redes del PAN en la Ciudad de México. Bueno, pues es un tipo acostumbrado a los montajes, ¿no? Fue el que se llevó un ataúd a hacer carroñería a la línea del metro. Es el mismo que salía con tambores cantando en la campaña de Xochitl, de jóvenes chingones con Xochitl. Bueno, ya vimos los resultados, ¿no? A fin de cuentas son, por llamarlos de alguna manera y por darles un crédito que a lo mejor no merecen, estrategas políticos, pero bastante poco exitosos en base a los resultados que tiene y sobre todo con base en el salariazo que cobran para lo poco que reditúa en términos políticos, ¿no? Sí, ciertamente les ha fallado todo a Abraham, pero de pronto vemos que no solo él, hay otros, no periodistas, sino influencers, porque bueno, ahí la mayoría de los youtubers son periodistas, pero está esa ala de influencers que ahora está empezando a cobrar relevancia, y lo vimos el sábado pasado. Así que los influencers van a empezar a jugar otro papel, Abraham. Yo acortaría tu frase, más que están empezando a cobrar relevancia, que están empezando a cobrar, ¿no? Por primera vez Claro. estamos viendo a un sector de los conocidos como influencers que se posiciona muy torpemente en temas políticos de manera muy coyuntural. O sea, en determinadas circunstancias te disparan un tweet, te disparan una historia de Instagram. Es básicamente lo que ya conocemos, el pago por acción, ¿no? A cambio de publicar esta historia de Instagram, te pagan 60,000 pesos. A cambio de publicar este tweet, te pagan 80,000 pesos. ¿Qué estamos viendo? Mucha financiación, mucha financiación privada, escondida. Yo diría, apostaría que por parte de un solo empresario, de Ricardo Salinas Pliego. Sin embargo, creo que en términos políticos es poco exitoso para lo que cuesta. La cuarta transformación puede sacarte 25 veces más personas a la calle orgánicamente sin pagar un solo peso con un día de antelación, ¿no? O sea, vimos la marcha de López Obrador de Reforma hasta el Zócalo, 7 horas, luego el discurso, el señor sudando, ya no, y aún así nunca se cansó, nunca tiró la toalla. Y también lo que nos ponen es un mal ejemplo porque si algo ha demostrado el movimiento de la Cuarta Transformación por más de 20 años es ser un movimiento pacífico, que a pesar de absolutamente todo lo que le hicieron a este gigante que es López Obrador, nunca utilizó la violencia. Nunca se fue contra las autoridades con esmeriladoras, con cóctel molotov y con las cosas que vimos desgraciadamente en esta última marcha. Es importante reseñar que en los altercados del Zócalo capitalino del 15 de noviembre hubo 120 personas heridas, de las cuales 100 fueron policías. Eso quiere decir que esta pequeña oposición, como sabe que son absolutamente minoritarios, como saben que no consiguen sacar a masas populares a las calles, han decidido tomar relevancia por medio de la violencia.
se me hace una mala estrategia, sobre todo de cara a las elecciones que vienen en 2027. A ver, con todo respeto, y lo digo de verdad con todo respeto, ¿eh? No lo quiero descontextualizar. ¿Ustedes qué creen que piensan las familias panistas de toda la vida, católica, conservadora, que quieren orden empresarial, que quieren que la economía fluya sin ningún tipo de molestia por el camino de este tipo de eventos? ¿Qué creen que piensan las familias panistas de Sonora, de Chihuahua, de Mexicali, Baja California, cuando ven a sus representantes públicos aplaudiendo básicamente agresiones brutales, intentos de homicidio contra la policía? Pues piensan evidentemente que esa oposición no lo representa. ¿Y qué va a pasar? A lo mejor no van a ir a votar por Morena, pero a lo mejor no van a ir a votar por nadie, ¿no? Yo creo que con esto el PAN está perdiendo parte de la base social tradicional que tenía. Y esto pasa cuando dejas tu estrategia política en manos de un grupo de élites empresariales con mucho dinero, de estrategas extranjeros que no entienden este país, que han estado 4 días en este país, hospedados en un hotel de Polanco, y que definitivamente no entienden este pueblo, ¿no? Creo que eso es importante, digo. Yo soy un defensor, siempre lo he sido, de la participación política de cualquier persona, haya nacido donde haya nacido, no importa. La democracia la construimos entre todas y todos. Pero para opinar o participar de alguna forma en el debate público de un país, pues primero tienes que conocerlo, ¿no? Y lo que pasó con este personaje en Uruguay es que no lo conocía, en Argentina es que no lo conoce, y en México es que no tiene ni maldita idea de lo que está ocurriendo en este país. Definitivamente sus estrategias son un desastre. Y no tienen tan idea que, reitero, el día de las marchas, cuando la policía de Jalisco, por órdenes del gobernador, sale a confrontar a los manifestantes, acusan a Claudia Sheinbaum de violencia cuando la orden la da el gobernador de Jalisco. Quiere decir que no tienen ni idea de cómo funciona básicamente el federalismo en este país, ¿no? Y eso demuestra que de una u otra forma van a ser bastante poco efectivos en sus consignas políticas y en sus estrategias políticas. Abraham, aparte de que no entienden el país, no lo conocen, ¿qué le está fallando a la oposición? ¿Por qué por qué no hay condiciones o por qué no entiende que no hay condiciones para un golpe de Estado blando? A ver, eso es más complejo. Porque sí, efectivamente no entienden este país, pero creo que la parte relevante de que no entiendan el país es que no les importa. Y que la parte importante de que no aprendan es que no les importa. Yo no creo que sea inocuo lo que están haciendo. Creo que sí es dañino en el sentido de que daña la convivencia democrática en ciertas zonas urbanas del país. Lo que me queda claro es que al otro 80% del país no llegan ni por error, ¿no? Reitero, no creo que sean inocuos. La extrema derecha, su manera de intoxicar el debate público siempre daña a las sociedades democráticas, pero no va a funcionar en el sentido de tumbar a un régimen político o de cambiar el clima de ánimo de una población que está a favor del gobierno de México. Mira, hoy salieron unos datos muy interesantes. Este último trimestre México tiene récord en inversión extranjera directa, mientras en Argentina se cayó la inversión extranjera directa un 20%, donde gobiernan ellos. Un motivo fundamental de que no caiga la convivencia política en México es que la izquierda gobierna y gobierna bien. Eso es muy importante de reseñar. La doctora Claudia Sheinbaum gobierna y gobierna bien. Y eso hace que una parte importante de la población, cerca del 70-80% de la población, diga, pero si yo estoy bien, claro que el país tiene problemas. Los problemas que ha tenido siempre por décadas y se van solucionando poquito a poquito. Y el ingreso crece y los programas llegan y la gente mejora su calidad de vida y los hijos pueden ir a la universidad y poquito a poquito van dando otra vez eso que el neoliberalismo rompió por décadas, el elevador social. Que el hijo de una familia trabajadora en un barrio humilde pueda llegar a la universidad, pueda salir adelante, pueda tener una vida exitosa. Ese es el elevador social que nos robó el neoliberalismo. Ellos hablan mucho de meritocracia, pero en verdad los millonarios de este país, la mayoría de los millonarios de este país, son millonarios por herencia. No se merecen nada. Lo único que hicieron fue heredar. ¿Cuál meritocracia?
Lo que está haciendo la cuarta transformación es poner el elevador social, la justicia social, a funcionar en este país. Y creo que ese es un elemento clave para que la extrema derecha no funcione bien en México con sus discursos. Pero hay un segundo elemento. Hay parte de todo eso que ya lo vivimos. O sea, cuando llegan con los discursos de guerra contra la delincuencia, guerra, balas contra los criminales. No, eso ya lo vivimos en 2006, ¿eh? Ya estamos vacunados, ya sabemos cómo funciona eso. Los criminales que declaraban la guerra a los criminales cobraban de los criminales. Ya, ese discurso está muy agotado en México. La extrema derecha violenta no funciona por esos dos motivos. Porque tenemos un pueblo informado, al que le funciona en gran parte de las condiciones sociales que se viven en este país, y porque tenemos un pueblo vacunado, que ya sufrió las consecuencias de la extrema derecha narco y rata que gobernó este país, especialmente con Felipe Calderón. Sí, fíjense, es que Abraham dice una cosa bien interesante. La clase poderosa económica de este país, sí, fue por herencia, pero la verdad es que también ellos fueron las salvaguardas de la corrupción. Y mientras sean los salvaguardas de la corrupción, como el caso de Ricardo Benjamín Salinas Pliego, que una parte es herencia, pero la otra es en complicidad con los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto. O sea, tenemos una clase poderosa que Abraham identifica muy bien, que se ha beneficiado siempre y nunca nos dejó nada, y eso hace imposible la movilidad social, ¿cierto, Abraham? Pero es que además el dato que das tú es maravilloso, porque estamos hablando de empresarios que se venden públicamente como liberales, que no quieren al Estado, que no quieren pagar impuestos, pero que se hicieron millonarios a costa del Estado, con las privatizaciones del periodo neoliberal, saqueando al Estado, y que pudieron mantener, como en el caso de Salinas Pliego, su fortuna defraudando al Estado, es decir, no pagando impuestos. La fortuna de Salinas Pliego equivale más o menos a lo que debe en total en impuestos, multas y recargos en México y en todas partes del país. ¿Qué quiere decir eso? Que su fortuna viene única y exclusivamente de saquearnos a todos, de saquear al Estado mexicano. No ha hecho nada de valor, no ha hecho nada productivo, lo único que tiene son las deudas. Su fortuna, su patrimonio equivale a su deuda. ¿Eso qué quiere decir? Que la única manera de que este tipo sea rico fue no pagando impuestos. Eso no se vale. ¿Qué mérito hay en eso? Así que se dicen liberales, están en contra del Estado, pero carajo, se enriquecieron únicamente con ayuda del Estado. Si hubieran tenido que hacer negocio en un mercado libre, abierto y de competencia perfecta, que eso no existe, dicho sea de paso, no tendrían un peso. Se hicieron millonarios a costa del Estado. Se hicieron millonarios defraudando a todos los mexicanos. ¿De qué libre mercado hablan? ¿De qué liberalismo hablan? Solo saben hacer negocios a costa del poder público. Son unos psicópatas económicos, hombre. Sí, y verdaderamente a cada uno, ¿eh? Cada uno, yo nada más para, como un dato de aportar a lo que está, a lo que dice Abraham, en 1987, en octubre, quebró el mercado de valores de este país. En esa época, Carlos Salinas, discúlpenme, Carlos Slim tenía una riqueza contable, 50 millones de dólares, era dueño de una de las 26 casas de bolsa que hay en este país todavía. Quiebran ellos 2 semanas antes, 2 meses antes de que quebraran las bolsas, sacan sus ganancias, sacan su capital y operan con la inversión de 350,000, valga el pleonasmo, inversionistas, no lo digo yo, lo dijo en sus memorias Miguel de Claro. la Madrid, se van y luego quiebra la Bolsa Mexicana de Valores y Ajá. una vez que se regulariza el mercado, Carlos Slim tiene más de 2,000 millones de dólares para comprar Telmex, Abraham Mendieta, y así es cada una de las fortunas de este país. Las élites en este país tienen un mecanismo mucho más oculto que el carry trade financiero argentino, pero que básicamente es información privilegiada. Tú, en tu complicidad con el Estado durante el periodo neoliberal, aquellos políticos a los que les pagaban las campañas electorales o les financiaba sus altísimos niveles de vida, de manera prioritaria y antes de que se hiciera público, te daban la información de lo que iba a pasar o de las decisiones que iban a tomar como gobierno. Eso te permitía a ti vender caro, comprar barato
Y cuando eso ocurría, el gobierno tomaba esas decisiones que solo te había informado a ti anteriormente, pues tú te hacías multimillonario. Claro, ¿a costa de quién? A costa de los pequeños inversores. A costa de la gente que tenía su dinerito en un plan de pensiones, en un plan de futuros, en un plan de inversión. A costa de esa gente se hicieron multimillonarios. A costa de los impuestos de los mexicanos a través del presupuesto público, ¿no? Estamos hablando de que el Grupo Salinas no es solo Electra y Azteca, o sea, que ya de por sí es una televisión concesionada del Estado mexicano, o sea, ya es un negocio muy vinculado al Estado, sino que también tenía gestión de plataformas petroleras, o sea, Pemex estaba financiando también gran parte de la operatividad del Grupo Salinas hasta 2023, que se cortaron los contratos porque este señor no había pagado. Los medios de comunicación, pero si no fuera suficiente con que estuvieran concesionados por el Estado mexicano, además tenían publicidad oficial hasta 2023, que gracias a Vicente Serrano, que preguntó en la mañanera, sabemos que ya desde 2023 no recibe directamente publicidad oficial. Directamente del gobierno federal. Sí recibe todavía Grupo Azteca en muchos estados publicidad de los gobernadores. Y no solo gobernadores opositores, así que también hay que revisar eso bien, ¿no? Porque hay que limpiar poquito a poquito. A ver, tardaron décadas en destruir este país con el neoliberalismo. Se van a tardar años en levantarlo por completo, pero creo que la cuarta transformación va por buen camino, va por buen rumbo, está poniéndole coto a la élite sin limitar el derecho legítimo de los empresarios a hacer negocios, dotándolos de seguridad jurídica. A ver, un empresario que haga negocios en México y que tenga claridad de cuánto tiene que pagar en impuestos año con año, eso no es algo que lo perjudica, eso es algo que lo beneficia, que le permite mantener unas finanzas sanas, que tiene información para afrontar la gestión de su propia empresa. Lo que está haciendo el SAT, lo que está haciendo el Estado mexicano, no es solo recuperar recursos para que el Estado mexicano pueda operar, que es fundamental y es 90% de esto. También es dar y dotar de certeza jurídica, económico-financiera a las empresas, que tengan claro cuánto deben pagar de impuestos si quieren hacer negocios en este país tan rentable y tan deseable para hacer negocios. Y además que no vengan con el cuento, ay, el socialismo, ay, el comunismo, ay, las expropiaciones. Tú lo mostrabas ahorita en tu programa con un tuit de la doctora Claudia Sheinbaum y yo lo mencionaba. Récord en inversión extranjera directa. Que no digan que no hay entorno para hacer negocio. Hay entorno para hacer negocio y ganar muchísimo dinero, pero legalmente, decentemente, pagando impuestos, pagando buenos salarios, respetando la ley, carajo. Parece sencillo, pero le cuesta mucho a algunos entenderlo. Sí, claro, no, Abraham tiene mucha razón, pero déjenme hacerle una aportación porque ahora que lo tenemos aquí, a Abraham y que maneja todos estos datos que son impresionantes, ¿verdad? La extrema derecha, la derecha, que ya es uno solo, vaya, yo ya no entiendo los campos o la división, esa ligera línea que divide a la derecha con la extrema derecha, nunca se quejó del dinero que recibían los empresarios. O, bueno, yo digo que no tenemos empresarios, tenemos rentistas porque nunca han creado nada. Pero en los gobiernos de Miguel de la Madrid y hasta Enrique Peña Nieto, cada año, documentado y otra vez valga el pleonasmo, con documentos de Hacienda, revisados y revisados una y otra vez, solo en cuestiones fiscales, recibían o se quedaban con 600,000 millones de pesos anuales, aparte de los contratos, los permisos, las concesiones, y teníamos cuando Carlos Salinas de Gortari tomó posesión como presidente, teníamos una familia rica en Monterrey, los Garza Sada, Garza Lagüera, hoy Gonda Garza Lagüera, que son los dueños de FEMSA. Después brincamos como a 15 familias, hoy debemos tener como 20 que son multimillonarias y nunca, decía López Obrador, Abraham, nunca nos salpicaron nada hacia abajo y éramos un país más pobre cada día. Sí, y además no le ha ido nada mal con la cuarta transformación, ¿eh? De las 5 grandes fortunas del país, 4 incrementaron casi un 60% su patrimonio durante la cuarta transformación. La única fortuna que no incrementó nada, porque ya no tiene el apoyo del Estado, que era lo fundamental para hacer negocio, pues fue Salinas Pliego. Pero creo que eso es importante aclarar.
Claro que la Cuarta Transformación es un gobierno de izquierda, claro que interviene en la economía, claro que tiene una política social profundamente generosa, reseñable, progresista, social, pero vivimos en una economía de mercado y en un modelo que, si no es de capitalismo perfecto, es en un modelo de capitalismo de mercado, economía de mercado. Y no hay nada malo en hacer negocio. Se vale hacer negocio, incluso se vale, desgraciadamente, porque a mí no me gusta esa acumulación lacerante de riqueza que tienen algunas de las principales fortunas del país. Pero lo único que se les pide, reitero, es que paguen impuestos, que paguen buenos salarios, que respeten la ley y que cumplan con sus obligaciones. Oigan, es un país de casi 130 millones de habitantes. Por supuesto que los grandes conglomerados empresariales operan de una manera extremadamente rentable en México, pero no pueden ser tan usureros. A ver, con todo respeto, los grandes bancos españoles, BBVA y Santander, el 60% de sus ganancias globales vienen de México. O sea, que ganan en México 5 veces más que en España siendo bancos españoles. Con todo respeto. No hay ningún problema en hacer negocio. Pero a lo mejor hay que pagar mejores salarios, a lo mejor hay que pagar un poquito más de impuestos los que más tienen, y a lo mejor hay que redistribuir muy bien esa riqueza tan generosa que tiene este país. Lo veíamos en todos los sectores económicos de la sociedad. Las mineras en este país que estaban pagando un 1% de impuestos, las mineras canadienses. Un trabajador normal pagando un tercio de su ingreso en impuestos, lo cual está estupendo porque eso financia servicios públicos, y las mineras canadienses pagando un 1% y llevándose oro, plata, litio, bueno, litio principalmente una minera china. Oigan, si en los modelos de mercado riqueza hay para todo, pero con justicia, ¿no? No puede ser que una minera canadiense pague un 1% de impuestos y que sean los trabajadores con su esfuerzo los que levanten la base financiera tributaria de este país. Oigan, somos un país bioceánico. Tenemos 50 aduanas, entre aduanas y asiponas, que son las marítimas. Hay recursos de sobra cuando el Estado funciona y cuando los privados cumplen su obligación, para ni siquiera tener que hacer una reforma fiscal, con la que yo, debate aparte, estaría totalmente de acuerdo. Creo que es importante que paguen más los que más tienen y que paguen menos los que menos tienen. Pero bueno, es un debate que se dará en algún momento. Ahorita con lo que tenemos, país bioceánico, 50 aduanas, país petrolero, hay de sobra para que la gente viva dignamente, si no se lo quedan entre unos cuantos sinvergüenzas. Y poquito a poquito el país va avanzando. Hemos reducido de una manera espectacular la desigualdad. Ha caído el índice de Gini, que es como científicamente se mide la desigualdad, como nunca. Han salido 13 millones y medio de mexicanos de la pobreza. Miren, esto sí lo quiero decir a la audiencia de Vicente, que lleva escuchándome distintos momentos en este programa durante 6-7 años. Yo les dije sería 2019 cuando lo dije aquí con Vicente. El éxito o el fracaso, para mí como persona de izquierda, de la Cuarta Transformación se va a medir en la capacidad que tengamos de reducir la pobreza. Bueno, 13 millones y medio de mexicanos pobres menos. Pase lo que pase con la Cuarta Transformación, pase con lo que pase en los años por venir, yo me puedo morir tranquilo. 13 millones y medio de mexicanos pobres menos. Cumplimos como parte de un movimiento del que me siento parte, pero encabezado, por supuesto, todo por López Obrador, por su lucha incansable, por sus ideas generosas, por su amor por el pueblo, ¿no? Pero 13 millones y medio de mexicanos pobres menos hacen que haya valido la pena cada lucha, cada discusión, cada grito, cada agresión recibida por parte de la derecha violenta, cada mala cara, cada mala mirada de una élite que se siente agredida porque perdió el poder. Todo, compañero, audiencia, todo está mereciendo la pena. Puede que no seamos nosotros ninguno de esos 13 millones y medio de personas que necesitaban salir de la pobreza. Puede que muchos
de los que estamos en esta audiencia tengamos mejores condiciones de vida que los mexicanos que necesitaban salir de la pobreza. Pero ese orgullo, esa alegría de saber que el movimiento colectivo del que uno forma parte prometió y cumplió, me lo llevo conmigo hasta el último de mis días. Pero déjenme, además, con todo eso que nos dice Abraham, hay una conclusión que yo tengo. Ganan sin cambiar modelo político, ganan las grandes corporaciones. Y decía bien Abraham, los bancos Ganan españoles, como no, nunca. de todos lados, como nunca. Sí, sí. Las corporaciones ganan 40,000 millones de dólares en inversión extranjera directa. Es una locura. Y luego tenemos oligarcas como Ricardo Salinas Pliego, que intenta, o por lo menos hay una intentona golpista. Y con todo eso que nos dices, Abraham, yo digo, no hay condiciones ninguna, ni para un golpe de Estado grande o militar, como se llama, ni No, hay militar condiciones menos. para un, pues sí, pues claro, menos, pero y tampoco hay condiciones para un golpe blando, rosa o como le quieran llamar, Abraham. Así es, y incluso en el análisis de élites de este país que a mí me encanta hacer. A ver, por supuesto que Carlos Slim, que Telmex es una fortuna construida al amparo de lo que otrora fue un monopolio vendido por el Estado mexicano por 4 duros a los sectores privados. De acuerdo, pero por lo menos el señor Slim, entendiendo eso y entendiendo de dónde emana su riqueza, el tipo dialoga con los gobiernos en turno, se sienta y negocia con los presidentes, pone su granito de arena cuando se le necesita, sale a la conferencia mañanera y da declaraciones públicas para calmar cuando hay mentiras a las fortunas que quieren invertir en este país. Los capitales privados ven al tipo más rico del país, que fue en algún momento el tipo más rico del mundo, teniendo confianza sobre las instituciones mexicanas y confían, por lo menos el Slim, venga de donde venga su riqueza, que viene de un monopolio cedido por el Estado mexicano, por lo menos el tipo se comporta como una persona decente, paga sus impuestos, cuando hay que poner el hombro para sacar adelante el país, pues no sé si lo haga con gusto o no, pero lo hace. Se comporta dentro de una sociedad que le ha dado todo y dentro de lo posible y de los marcos que la ley implica y de los marcos tributarios que deberían ser más estrictos, pues bueno, hace su papel como una persona que quiere dejar un legado más o menos respetable, por lo menos para las personas que vienen de determinados sectores sociales, ¿no? Y en ese sentido, a pesar de que a mí no me gusta ningún millonario, y creo que esos 1.000 millonarios no debería existir ninguno, porque desgraciadamente ese tipo de fortuna lo único que hacen es acaparar la renta y dejar a las familias populares con menos, pues por lo menos el tipo se comporta, por lo menos el tipo da declaraciones dignas, por lo menos el tipo cuida al país cuando sale a declarar, ¿no? Creo que eso es importante. Creo que no es un impertinente, grosero, violento, como son otras fortunas tan desagradecidas con todo lo que este país le ha dado, ¿no? Eso en el análisis de élite. Creo que era importante ponerlo en valor. Sí, no, verdaderamente hay familias que no se meten y que han permitido que el sistema funcione. A Y ver, que con el López ingeniero Obrador, Slim, cuando ha tenido que salir en la mañanera a declarar porque había mentiras para calmar a los capitales, lo ha hecho, ¿eh? Y yo reitero, a mí no me gusta ningún millonario y no defiendo millonarios, ese no es mi target, ¿verdad? Yo defiendo familia, no millonarios. Pero bueno, por lo menos creo que entendiendo la situación, el papel social que le toca jugar al ingeniero Slim, pues por lo menos lo juega dignamente. sí, Abraham, con todo eso, ¿con qué nos dejas? ¿Con qué te quedas? Y yo digo que este episodio del sábado, mañana o pasado, en un país que tiene tantas noticias, en un país en el que la presidenta está o pone el ejemplo todos los días para trabajar, mañana se va a olvidar y vamos a entrar directamente a 2026 y a las elecciones 2027, Abraham. Así es, yo también lo creo que el ciclo noticioso en este país no da para mantener artificialmente este tema, por mucho que el principal impulsor de estas protestas sea dueño de una televisora muy importante. No creo que el ciclo noticioso de las protestas de Panamá
Creo que destruyeron por completo la legitimidad democrática de cualquier cosa que intentaran hacer en el momento en el que recurrieron a formas de violencia extrema, intentaron asesinar policías, o sea, fue una cosa lamentable. Vimos a personas que probablemente pertenecían al crimen organizado gritándole a los policías que estaban armados, que iban a morir. O sea, no me imagino de qué manera esto pudiera ayudar, por lo menos a la oposición política a la que sí se presenta a las elecciones. Creo que esto le resta votos donde el panismo tradicional aún tiene fuerza. Creo que esto le resta votos al PAN en Guanajuato. Creo que le resta votos en Sonora. Creo que le resta votos en Chihuahua. No tengo ninguna duda que en 2027 el PRIAN se va de Chihuahua a la calle, fuera del poder de una vez por todas. Según dicen todas las encuestas, se va a teñir de guinda el estado de Chihuahua con una mujer joven y valiente, y a seguir construyendo, a seguir sacando a los corruptos de los pocos espacios de poder que aún les quedan. No es baladí reseñar antes de terminar que de los pocos estados que aún gobierna la oposición se financian también muchas de estas cosas. Azteca tiene gran financiación del gobierno de Chihuahua. Hay 12 millones de pesos al mes del gobierno de Chihuahua solo en granjas de bot contra la presidenta Claudia Sheinbaum. Es uno de los principales financiadores de un medio que todos conocemos llamado Latinus. Hace poquito le entregó así a Tocateja 2 millones de pesos a la Raki para que financiara Atípica al TV. Bueno, todo eso ocurre con el dinero de los chihuahuenses, todo eso ocurre en los gobiernos panistas que utilizan el presupuesto público para que los medios hablen bien de ellos y para que los medios hablen mal de adversarios y opositores. Pero no tengo ninguna duda de que eso va a cambiar. El PAN y el PRI están derrotados en la encuesta en los pocos lugares donde aún gobiernan, y quizás Chihuahua es el caso más reseñable de ello. Morena estaría ganando las elecciones en Chihuahua 2-1. Yo espero que sí. Ustedes saben, yo viví 4 años en Ciudad Juárez, en Chihuahua, así que Abraham, mira, no te lo digo yo, estoy leyendo el chat en vivo y todo el mundo no solo habla bien de ti. La verdad que, están pidiendo, están es que es mi diciendo... Gente, la audiencia sin censura es mi gente. Lo mínimo que dicen, lo mínimo es que eres el español más mexicano que hay en este país, Abraham, y yo a nombre de Vicente, lo mismo. Mira, sí, que es pero en este caso, la verdad es que aquí hemos tenido españoles como tú, pero también hemos tenido gachupines con todo lo que eso representa, abusivos, y bueno, los hemos visto en las últimas décadas. Pero yo te dejo un abrazo. Secretarios de gobernación. Hasta secretarios de gobernación, que por cierto mató Genaro García Luna. Pues sí, en un atentado. Pero yo verdaderamente te dejo un abrazo a nombre de Vicente Serrano Arroyo y mío propio también. Espero que no sea la primera, porque es la primera, que no sea la última vez, Abraham, pero a nombre de Sin Censura, que los estoy leyendo verdaderamente, hay cualquier cantidad de comentarios felicitándote y diciendo todas las cosas buenas que se dicen, y se dicen bien, Abraham. Infinitas gracias, los quiero con todo mi corazón. Es falso que Vicente estuviera crudo, está resfriado, pero yo creo que pronto vamos a contar con él de nuevo en esta pantalla, y le agradezco con todo mi corazón pues el cariño, el apoyo que siempre me ha brindado la audiencia maravillosa de Sin Censura, mi amigo Vicente Serrano y todos los que hacen posible, como tú, este espacio maravilloso de información alternativa, pero que cada día es más popular. Abraham, la gente te pide que te regreses, te vas, pero yo me quedo un rato a cerrar el programa, pero muchas gracias, de veras, infinitas. Gracias a ustedes, gracias a Vicente, gracias a la audiencia. Abraham se va y yo me quedo con lo que dice la audiencia, sí, que ojalá, y Ceci, porque es la que hace, ustedes saben, ese trabajo. Nosotros, Vicente y yo,